Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Reciban un cordial saludo de su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 17 de febrero del 2026, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar lo que es las ventas a plazo en las organizaciones. Bien, estimados participantes, antes de empezar a hablar un poquito sobre el núcleo temático que vamos a abordar, es importante mencionarles que ya se ha evaluado, se ha calificado, se ha retroalimentado lo que viene siendo su primera evaluación sumativa de 25% cada una. ¿Ok? Es decir, que del 100% ya llevamos evaluado un 25%. Lo que falta son 75%, que equivale a las otras tres restantes evaluaciones, que lo vamos a ir entregando en lo que es la semana 6, 8 y 10. Entonces, bueno, es importante porque ustedes van llevando su control, ¿ok? El control es importante de que ustedes como eh, estudiantes, participantes, ustedes lleven su control. Y ahí ustedes van a ir viendo cómo van, cuánto llevan acumulado en cada una de sus entregas. Una vez que el tutor influencer haga su retroalimentación y califique como tal. Bien, ventas a plazo en las organizaciones. Un tema bastante interesante, un tema que siempre lo hemos escuchado, la parte de venta, desde que nosotros iniciamos contabilidad, que de repente hablamos de las ventas. Y las ventas es un ingreso. Y las ventas corresponde y va reflejado su saldo en el estado de situación, perdón, en el estado de resultado. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos un asiento contable que está vinculado con las ventas a plazo, ahí van cuentas reales y cuentas nominales. Recordando que las nominales son las que van reflejado en el estado de resultado y las que están vinculadas con el estado de situación financiera son las cuentas reales, aquellas que están vinculadas con activos, pasivos y patrimonio. Entonces, bueno, también es importante, estimados participantes, recordar lo que es la contabilidad. ¿Ok? La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir, analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa, de una organización o de una entidad. Porque recordemos que la palabra entidad entra prácticamente con fuerza a raíz de la llegada de las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. ¿Ok? Porque yo hago mucho hincapié en lo que es, qué es la contabilidad, porque nosotros como contadores públicos, y más cuando nosotros nos colegiamos, tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros tenemos la actuación profesional. Y por eso es que es importante que nosotros debemos conocer y saber qué es la contabilidad, porque parece mentira que a veces hay colegas que tú le preguntas, colega, ¿y qué es para usted la contabilidad? Y a veces te dicen una respuesta como que, bueno, es una disciplina matemática.
Otros te dicen, no, bueno, ahí es puro número, ¿ves? Pero no sabemos una definición que nos permita a nosotros defender nuestra actuación profesional dentro del campo de la contaduría pública. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié, porque nosotros tenemos que dominar lo que es la contabilidad y saber y defender a la hora que se nos presente una situación o un debate con el tema como tal. Entonces, bien, estimados participantes, ahora sí vamos a hablar un poquito de las ventas a plazo. Cuando nosotros hablamos de venta, automáticamente tienen que existir, ¿ok? Existir dos responsables dentro de esa negociación. Una persona que va a vender y la actuación de otra que es la persona que va a comprar. Por eso es que yo siempre lo digo. Una persona compra y una persona vende. Entonces, allí es importante saber, allí es importante conocer, allí es importante, ¿ok? Allí es importante establecer cada uno para uno poder conocer, dominar y ver el acto que se está llevando a nivel de comercio. Entonces, fíjense ustedes. Las ventas a plazo son acuerdos comerciales en los que un comprador adquiere un bien o servicio y se compromete a pagarlo, bien sea su precio de contado o a crédito. Cuando nosotros hablamos a crédito, es por un periodo de tiempo determinado. Este tipo de transacción es común en diversas industrias, como la automotriz, la electrónica, incluso hasta los bienes y raíces. Generalmente el comprador realiza un pago inicial y luego paga el saldo en cómodas cuotas o también cuotas periódicas, que pueden incluir intereses adicionales, ¿ok? Por eso es que es importante cuando se hace una negociación de compra y venta, determinar bien, conocer bien y estar claro con esos acuerdos establecidos, porque a veces los acuerdos establecidos deben quedar formalmente, valga la redundancia, acordado entre ambas partes, ¿ok? La persona que compra y la persona que vende. Cuando nosotros hablamos de ventas a plazo o a crédito o al contado, dependiendo, nosotros estamos en un acto de comercio. Ese acto de comercio es el acuerdo entre un vendedor y un comprador, ¿ok? Ese acuerdo lleva un cobro inicial, que es lo que nosotros llamamos la inicial. Y ahí en ese acuerdo es que se sabe qué porcentaje está vinculado. Después tenemos unos pagos periódicos, que viene siendo por el resto o lo que falta por cancelar. Ese pago periódico puede generar intereses o simplemente no genera intereses. Comúnmente es dependiendo del escenario, porque hay casos donde no cobran intereses, pero si usted se atrasa en la cuota, sí se le cobra interés. Entonces, por eso es que ahí es importante tener claro el escenario y el acuerdo que se va a llevar a cabo. Tenemos que el funcionamiento de las ventas a plazo, hablamos de un pago inicial y hablamos de cuota. El pago inicial, al firmar el contrato, el comprador suele realizar un pago inicial, conocido como entrada o enganche.
que puede ser un porcentaje del precio total del bien. ¿Ok? Las cuotas es el saldo restante. Se pagan cuotas o cómodas cuotas. Pueden ser mensuales, trimestrales, bimensuales, semestrales, incluso hasta anuales. ¿Ok? Por eso es que es importante de tener claro que depende del acuerdo. Tenemos también dentro de ese funcionamiento los intereses. En muchos casos, las ventas a plazo incluyen un interés que se suma al precio del bien, lo que incrementa el costo total. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta los momentos? No le dé pena. Si tenemos duda, preguntemos. Recordemos que estos espacios de encuentro síncrono es para nosotros estar en vivo y poder aclarar las dudas. También es bueno, importante recordarles que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas, más no por la mensajería privada, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga un participante puede ser la duda que tenga otros de sus compañeros. Entonces, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna inquietud. Entonces, bueno, seguimos avanzando con nuestro tema que estamos desarrollando, las ventas a plazo. Tenemos que las ventas a plazo también tienen ciertas características que nos permite identificar cuando estamos en presencia de una operación de ventas a plazo y las podemos enumerar. La primera es un tipo de venta cuyo pago se hará en abonos periódicos, efectuados durante un plazo prolongado. Dos, el contrato condicional de venta estipula que la propiedad del artículo vendido no pasará al comprador mientras no se haya efectuado todos los pagos. Es decir, que yo puedo hacer la venta y la otra persona puede comprarla, pero la propiedad de lo que yo estoy vendiendo no se reconoce al comprador hasta que haya cancelado la totalidad de la venta. ¿Ok? Vuelvo y repito, eso debe estar bien claro y bien identificado en las condiciones del contrato o de la negociación que en este caso hagan ambas partes. El empleo de documentos garantizado por una hipoteca de bienes inmuebles sobre el artículo que se vendió. ¿Ok? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de ventas a plazo, pueden ser diferentes escenarios. Bienes muebles, bienes inmuebles, ¿ok? Podemos también manejar inventarios, compras de maquinaria, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes todo lo que nosotros podemos en este caso comprar. Pero también no es nada más lo que vienen siendo bienes. También nosotros podemos tener servicios, ¿ok? Porque de repente compramos una maquinaria y necesitamos unos asesores que vengan de la China, que vengan de Japón, que vengan de México. Nosotros también buscamos la manera de tener una venta con ellos, es decir, pero la venta se traduce
en asesorías o honorarios profesionales como tal. Pero nosotros compramos esos servicios de asesoría como tal. Como número cuatro, aumenta el riesgo del vendedor debido al aplazamiento de los cobros. ¿Ok? Porque también para nadie es un secreto que el vendedor recibe su comisión por la venta. Entonces, si hay atrasos, el vendedor no cobra su comisión como debe ser. Incluso, eso es dependiendo también de las políticas internas de las organizaciones, que puede darse el caso de que por atraso los porcentajes de comisión bajen. Incluso hay otros que hasta lo pierden porque es parte de la contratación y las políticas internas de las empresas como tal. Como punto 5, las ventas a plazo están sujetas a pérdidas y gastos mayores que ventas regulares. ¿Ok? Entonces, por eso es que ahí es importante, porque siempre cuando nosotros vendemos a plazo, a crédito, siempre se corre un riesgo y ese riesgo se traduce en una pérdida y gasto. Es decir, si yo no cobro, ahí automáticamente estamos en un atraso y de repente si el cliente no paga, automáticamente se nos traduce en una pérdida como tal. Como punto 6, se exige cancelación de una inicial al momento de realizar la transmisión, perdón, la tramitación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se exige una inicial. Sin inicial no se va a dar una venta a plazo, al menos que haya una confianza grande y que confíen en la palabra de la persona que va a comprar como tal. Pero eso es, creo que, muy esporádico, creo, porque parte de la política es dar una inicial como tal. Como 7, tenemos la mercancía recuperada se vende luego al precio que se pueda, a fin de compensar al vendedor por los abonos no cobrados y los gastos de recuperación. Fíjense ustedes, ya que hablamos de que la mercancía recuperada, es decir, que si yo hago una venta y vendo mi mercancía y hay incumplimiento por parte del comprador, y eso debe estar tipificado dentro de las cláusulas de contratación, automáticamente yo debo, ¿ok? Yo debo proceder, y eso se va por la vía legal con abogados, automáticamente se debe recuperar y después se vende. ¿Ok? En cuanto a la parte de venta, bueno, eso sí, ahí son acuerdos y negociaciones que hagan como tal. Ok, estimados participantes, hasta los momentos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Vamos a escucharlos. Si hay alguna duda. Bienvenido, soy todo oído para poderlos apoyar, encaminar y asesorar como tal. De todo modo, es importante para aquellos participantes que no se pudieron conectar que este encuentro síncrono está siendo grabado con la finalidad de que posteriormente su tutor influencer les comparte el link para que ustedes puedan observar, visualizar el video y de repente reforzar aquellas dudas que tengan ustedes como tal. Seguimos entonces. Hay unos métodos para considerar los ingresos ganados en las ventas a plazo. Uno, método de recuperación del costo. Según este método,
Las primeras cuotas deben considerarse como una recuperación del costo de los bienes vendidos, hasta después de haberse recuperado en su totalidad. No se considerará los cobros. Fíjense ustedes. Luego tenemos método de recuperación de utilidad. Este método es lo contrario al de recuperación de costo. Los primeros se considerarán la utilidad y luego al cubrir esa utilidad en su totalidad, los próximos cobros se consideran para el costo. Fíjese que aquí va a depender también de cómo sea la negociación y la manera contable con que se vaya a registrar como tal. Tenemos otro método y es el tercero. Método de recuperación del costo y utilidad. Según este método, de los cobros efectuados en el periodo, una porción va a estar destinada para recuperar el costo en porcentaje y la otra estará destinada en el estado de resultado. Indica las pérdidas o ganancias en venta en base a los cobros realizados dentro de cada periodo económico, los cuales se repartirán proporcionalmente entre el costo de venta y la utilidad bruta en venta. Entonces, fíjense ustedes, tenemos tres métodos como tal: recuperación del costo, recuperación de utilidad y lo que llamamos el método mixto, que una parte va al costo y una parte va a la utilidad como tal. Este procedimiento se basa, este procedimiento se basa en el principio de convenir en que de cada cuota que se cobra, un cierto porcentaje es imputable al costo de las ventas a plazo y otro porcentaje a la utilidad de dicha venta. Estos porcentajes se calcularán lo más racionalmente posible, luego de estudios comparativos de los precios de costo y los precios de ventas. Luego tenemos unas ventajas, ¿ok? Tenemos unas ventajas de las ventas a plazo. Ok, la primera ventaja, acceso a bienes costosos. Permite a los consumidores adquirir productos que de otro modo no podrían pagar de inmediato, como automóviles o electrodomésticos. Dos, facilidad de presupuesto. Las cuotas mensuales facilitan la planificación financiera, permitiendo a los consumidores ajustar sus gastos en función de sus ingresos, sin necesidad de ahorro previo. No es necesario ahorrar la totalidad del precio del bien antes de realizar la compra, lo que puede ser un alivio financiero para muchos. Y luego tenemos también unas desventajas. La primera, deuda. Los compradores asumen una deuda que deben comprometerse a realizar los pagos correspondientes en el tiempo acordado, lo que puede afectar su presupuesto personal. Intereses adicionales. Los costos finales pueden ser mayores debido a los intereses aplicados.
lo que puede hacer que el producto sea más caro a largo plazo. Entonces, fíjense ustedes, también dentro de las ventas a plazo tenemos las ventajas y tenemos las desventajas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? ¿Inquietud? Ninguna. Ok. Vamos a ir entonces cerrando un poquito lo que es nuestro encuentro síncrono. Decimos entonces que las ventas a plazo, en resumen, son una opción financiera que ofrece tanto ventajas como desventajas. Y es importante que los consumidores evalúen su capacidad de pago antes de optar por este tipo de transacción. Entonces, fíjense ustedes, importante, las ventas a plazo se deben ejecutar entre dos figuras, una que compra y una que vende. Ambos tienen responsabilidad, ¿ok? Más responsabilidad tiene el que compra. ¿Por qué? Porque el que compra tiene que pagar ese bien o ese servicio que está comprando. Es un acuerdo que debe estar tipificado y establecido y bien detallado en esos acuerdos, que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y algo importante, ¿ok? Algo importante. Debe darse una inicial y también deben quedar cuotas que el comprador se compromete a cancelarla. Esas cuotas que quedan por pagar, ¿verdad? Que uno la va a tener por pagar y la otra la va a tener por cobrar. En este caso, el que vende, la empresa que vende las tiene por cobrar. Pueden darse el caso que vayan vinculadas con interés o sin interés. También es importante mencionar que dentro de las ventas a plazo tenemos varios métodos para yo ejecutar ese procedimiento contable. Y así lo establece también las normas internacionales de información financiera. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de materia contable, todo lo que esté vinculado y toda operación tiene que estar en lo que establece las normas internacionales de contabilidad. ¿Ok? Entonces, allí hay tres métodos: recuperación del costo, recuperación de la utilidad o simplemente el método mixto, que es una parte recupero el costo y una parte recupero la utilidad. Bien, estimados participantes, ya para ir cerrando nuestro segundo encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento, donde dice: la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es, la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Todos los días tenemos que tener ese espíritu de investigadores para fortalecer y enriquecer nuestro conocimiento como tal. Bien, ya para despedirme, les deseo y les sigo deseando el mayor de los éxitos. Será hasta otro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas.
Y bueno, un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la virtualidad. Un abrazo.